Lunes 2 de noviembre, año 2020, el gobierno de la mañana a la Z101, Nayib Chaede, Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Miren, a raíz de esa modificación constitucional del año 1994, se creó el Consejo Nacional de la Magistratura. Se modificó la Constitución y se introdujo dentro de la sección correspondiente a la Suprema Corte de Justicia, en aquel entonces el artículo 64, lo que es el Consejo Nacional de la Magistratura, o lo que era en ese momento el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo aquí la Constitución de 1994 para que ustedes vean cómo decía en aquel momento cuál era la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura original, el primero que se conformó. Dice aquí, ¿verdad? En la parte ya cuando dice que los miembros de este consejo serán los siguientes: el presidente de la República, o vicepresidente por el cual será presidido. Los demás miembros serán los siguientes: el presidente del Senado y un senador, oigan esto, escogido por el Senado que pertenezca a un partido diferente al partido del presidente del Senado. Así era que decía la Constitución del 94, diferente a la de hoy, que verán la diferencia en un rato. Segundo, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a un partido diferente al partido del presidente de la Cámara de Diputados. Tercero, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cuarto, un magistrado de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, quien fungirá de secretario. Y ahí quedaban ya conformados los 7 miembros que tenía originalmente el Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando se produce la modificación constitucional del año 2002, del 25 de julio del año 2002, que algunos hablan de la modificación constitucional de Hipólito Mejía, esa modificación solo tocó lo relativo a la elección presidencial y fue para introducir la reelección, para darle la posibilidad a Hipólito Mejía de presentarse como candidato nuevamente en el año 2004. En esa ocasión, ese artículo 64 de la Constitución, donde estaba establecido el Consejo Nacional de la Magistratura, no fue tocado. Pero cuando llega el año 2010... Párese ahí. En ese momento se constituyó, incluso se convocó al Consejo Nacional de la Magistratura. Y recuerdo que ahí el PRM escogió al presidente del Senado y al señor, el presidente del partido de los Trabajadores Dominicanos, José González Espinosa, que era aliado al PRD. Ahí está. Está boicoteando eso. Pero ahora voy, un aporte muy importante. Ahora, cuando usted va a ver la Constitución del 2010, la Constitución que don Álvaro en este programa ha llamado la Constitución de Leonel, así es, la Constitución del año 2010, que introdujo importantes cambios en la Constitución de la República, además que tenemos una Constitución mucho más extensa, una Constitución de 277 artículos. Así es. Pero bueno, el artículo 64 pasó a ser el 178. Ahí es donde esta Constitución habla de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y dice lo siguiente: el presidente de la República, quien lo presidirá, y en su ausencia, por él, el vicepresidente. Es lógico. El presidente del Senado. Perfecto. Tercero, un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Y ahí es que yo me quiero detener. Ajá. Porque voy a hacer una comparación de lo que decía ese mismo artículo en la Constitución del 94, que solamente ponía como condición que el senador que se escogiera
por el Pleno del Senado fuera de un partido diferente al presidente del Senado, nada más. Ajá. Fuera de un partido diferente. Era la única condición, el único requerimiento que establecía. ¿Y qué hizo eso en determinados momentos? Bueno, que un aliado a la primera mayoría, un aliado a la primera mayoría, pero de otro partido, fuera escogido como ese senador de un partido diferente al presidente del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y al final era lo mismo. Por ejemplo, nosotros teníamos ahí a José Tomás Pérez y el PLD sacó un 29%. Sin embargo, José Tomás Pérez no pudo ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura porque el miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, de acuerdo a lo que establecía esa Constitución, era de un partido diferente. Pero ahí no se reconoció esa segunda mayoría. ¿Se lo dieron a quién? A un aliado del PRD. Del PRD. Se lo dieron a un aliado del PRD en esa ocasión. Entonces, a quien le correspondía, no se lo dieron. Bueno, pero no violaron la Constitución, porque la Constitución lo único que decía en aquel momento era que ese senador debía ser de un partido diferente. Era la única condición que ponía a la del presidente del Senado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la modificación constitucional profunda que se hace en el 2010, Leonel Fernández, sabiendo lo que había ocurrido en esa ocasión que con... El PLD lo hizo con Amable y después lo hizo con Félix Vázquez también. Pero lo que había ocurrido... En contra del PRD. Cuando ya tenían mayoría. Lo que había ocurrido en esas ocasiones, Leonel Fernández, para evitar esa situación y los que trabajaron, los expertos constitucionales que trabajaron en la elaboración de esa constitución, es que colocan el tema de lo siguiente, donde habla de que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado, para evitar que el que ocupara la segunda mayoría fuera un aliado de la primera mayoría, como es lo que quieren algunos en este momento que ocurra. ¿Cómo? O llevando a un senador que fue aliado en el proceso electoral, que salió electo por un partido o un bloque de partidos que hoy pertenecen al mismo que pertenece el presidente del Senado de la República, en este caso, que es el ingeniero Eduardo Estrella. Lo peor de todo es que tanto el PRM como Leonel Fernández fueron los que impulsaron esa reforma con un concepto de fortalecer la democracia y garantizar el reconocimiento de las minorías en esos escenarios. Y lo penoso de todo eso, Nayib, es que ahora ellos quieran vulnerar los propios principios que ellos impusieron. Se cambió, y con esto quiero terminar, se cambió esa Constitución del 94 y del 2002 en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura para evitar que la posición que ocupara la segunda mayoría la ocupara un aliado de la primera mayoría. Fue para eso que se modificó en el año 2010. Para eso fue que los expertos constitucionales pusieron eso, que tiene que ver con un partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado. Sin embargo, hoy todo eso se quiere obviar, hoy todo eso se quiere anular, no se quiere hacer caso, ¿verdad?, a lo que dice la Constitución, porque quieren colocar ahí una persona que de alguna manera le sea favorable al partido que hoy en día gobierna la República Dominicana, que es el Partido Revolucionario Moderno. Pero si se aplica lo que dice la Constitución de la República en el artículo 178, en el numeral 3, si se aplica eso, el segundo miembro del Senado en el Consejo Nacional de la Magistratura le corresponde a la segunda mayoría, que en este caso, sin duda alguna, es el Partido de la Liberación Dominicana. Llévatelo, Cundo.